Si está cansado de andar buscando repuestos para su celular, venga y visítenos ahí en Catramex. Le estamos ofreciendo todos los servicios que su celular necesita. Ahí contamos con todos los repuestos que su móvil necesita. Para mayor información usted puede llamar al 8890-2731. Ahí contamos con todos los repuestos que su celular necesita, como pantallas, táctiles, centros de carga, flex. Ahí tenemos reparación en general. La reparación es totalmente inmediata. Vaya y visítenos, que estamos en la calle principal frente a Comercial Yoli. Catramex es su innovación. Aleluya. Sí, Señor, de mañana oirás mi voz. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Como Moisés, allá en el monte, su presencia allá en la zarza cambió su ser. Como Enoc, que fue transportado, porque cada voz sí, Señor, oh, ese mismo Dios que obró en el día de ayer, aleluya, lo verás manifestado con poder en tu ser. Padre, levando nuestra voz hacia ti, Señor. Queremos ser notorios delante de ti, Padre, agradarte, Señor, y que nos bendigas en esta mañana, Señor. Aleluya. Oh, como Jacob, que con el ángel luchó hasta el alba y logró la bendición. Ese ángel de Dios hoy viene sellando a todo aquel que está gimiendo de perfección. Ese mismo Dios que obró en el día de ayer, sí, Señor, lo verás manifestado con poder en tu ser. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, oh, delante de ti esperaré. Oh, Señor, en este culto quiero ir, oh, eso he venido, Señor. En tu presencia
somos hallados en esta mañana. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta tarde, escuchando este mensaje, luz al atardecer. Venimos con la palabra del Señor para traérselas a sus hogares y donde usted esté allí, en cualquier lugar que nos escuche, y que sea de bendición para usted en esta tarde, esta preciosa palabra que el Señor nos trajo para vida eterna a todo aquel que cree. Como dice la Escritura, para el que cree todo es posible, y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, vemos que todo el mundo sabe que estamos en el tiempo del fin, pero es necesario que nos aferremos a esta palabra preciosa, y el propósito de traer su palabra es para que todos conozcamos lo que Dios ha traído para el tiempo del fin, porque en cada edad Dios ha enviado un mensaje para sacar su pueblo, aquellos que creen esa palabra, y ese ha sido el propósito de Dios. Siempre ha sido así, y Dios ha trabajado de esa manera, que siempre Dios, cuando el pueblo está caminando mal, Él envía un profeta, envía un mensajero, alguien para traer la palabra y volvernos a la palabra. Ese es el propósito de Dios en cada edad, porque Él tiene un pueblo que sinceramente le cree, y Él quiere sacar su pueblo de donde quiera que esté, no importa donde esté. Él quiere traerlo no a una iglesia, sino a su palabra. Así que el propósito es de traerlos a la palabra. No queremos hacer grupos, sino venir a la palabra, y la palabra es la única, como dijo el Señor, estas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Voy a hacer una corta oración para que el Señor pueda bendecirnos y pueda ayudarnos, pues ayer pues no hubo luz, y entonces por eso estamos aquí en esta hora, y gracias al presentador de este programa, el que nos ahí en la cabina, ¿verdad?, de él lleva el control. Dios lo bendiga, y que esto sea de bendición para su hogar. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa y maravillosa tarde, le doy gracias, Padre, por el privilegio que me da nuevamente estar aquí en esta tierra para poder traer su palabra. No que yo tal vez sea, Padre, algún hombre intelectual, sino, Padre, yo creo su palabra, y así como usted, Padre, la predicó, así creemos su palabra, y por eso la decimos como usted la trajo para el mensajero de la última edad, porque usted prometió mandar un mensajero a través de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, para restaurarnos y volvernos a la fe original, Señor, o sea, a la fe apostólica. Y eso es lo que está haciendo en el efecto su palabra en los corazones de aquellos que creen su palabra, volvernos a la fe original. Gracias, Padre, allá como en Pentecostés, Padre, donde la gente amaba con fervor la palabra, y ellos estaban dispuestos a cualquier cosa por su palabra. Y eso es lo que quiere el Señor, que todos pongamos en primer lugar su palabra, y lo pongamos a Él en primer lugar, porque como dice su palabra, usted no comparte su gloria con nadie. O sea, su iglesia no la quiere compartir con el diablo, ni con el mundo, ni con nada, Señor, porque usted la compró con su sangre y es suya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendiga este servicio, estas palabras, y que usted bendiga los oídos del oyente, donde quiera que estén escuchando, Padre, que sean de bendición. El propósito es traer lo mejor que se pueda para que podamos entenderlo. Tal vez yo no soy un hombre, Padre, de letras, pero sí, Padre, podemos explicar, y su Espíritu Santo es el único que puede revelar la palabra. Lo pido en el nombre de Jesucristo, concédalo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta preciosa tarde, una maravillosa tarde que estamos aquí para, como dijo el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero leer la palabra para honra y gloria del Señor. Quiero leer aquí en Génesis 13, donde Él nos habla su palabra. Y esto es para honra y gloria del Señor, que Él pueda bendecir su palabra. Su palabra es
la única que puede traer sanidad, salud al que quiera. Y leemos en el nombre de Jesucristo esta escritura, Génesis 13:5, para honra y gloria al Señor. Dice así la letra: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como en el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Gloria a Dios, maravilloso el Señor. Quiero hablar de este tema, ¿verdad? Una total separación de la incredulidad. O sea, Dios nos llama a una total separación de la incredulidad. Vemos aquí en su palabra, y el pensamiento de la palabra de Dios es que Él está llamando a una total separación. Y vemos que nos podemos ir adentrando en la palabra a medida que podemos leer la palabra, a medida que la escudriñamos, y vemos que la palabra ella misma se manifiesta. Ahora, Génesis 1:3, en el principio, encontramos que Dios hizo lo mismo. Él separó las tinieblas de la luz. Dice Génesis que las tinieblas estaban sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Por tanto, Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas desde el principio, y desde entonces permanece así, que la luz nunca puede estar con las tinieblas. Vemos que Jesús, cuando apenas tenía 12 años, y siendo el error de María, como la llamaban su madre, o la gente la tenía por la madre de Dios, pero ¿cómo fue entonces que la mujer dijo: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas? Pero él rápidamente, siendo la palabra, dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Porque Jesús es la palabra. En en San Juan 1:1 dice que el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y el 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Hoy podríamos decir: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y aquella palabra se hizo carne en la persona de Jesús. Entonces, por eso él pudo decir estas palabras, porque la palabra siempre corrige el error. Y él dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar.
Entonces él está declarando que al ser el hijo de José, María estaba diciendo estas cosas, pero él no era el hijo de José. Si él hubiera sido el hijo de José, hubiera estado con él, pero él estaba con el Padre. El Espíritu Santo es su Padre, era su Padre. Por tanto, la palabra siempre es correctiva y siempre tiene la razón, y la palabra siempre va a corregir todo lo incorrecto. Todo lo que sea incorrecto, siempre esta palabra lo va a corregir. Vemos también que cuando Dios iba a usar la tierra, ella estaba completamente en tinieblas. Y dice la Escritura en Génesis 1, el 3, ahí todo el Génesis 1 puede ver que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces cuando Él separó la luz de las tinieblas, y desde entonces Él ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. La palabra de Dios también separó las aguas de las tierras. Y en el principio Dios habló todas estas palabras y fueron separadas de la tierra, porque Él tenía un motivo para eso. Y cuando Él, ¿verdad?, hace eso, es que siempre tiene un motivo para hacer algo, porque Dios no va a hacer algo solo por hacerlo. Dios jamás habla una palabra a no ser que Él tenga un motivo para hablar esa palabra. Él no es como yo, no es como usted, no es como un ser humano, ¿verdad? Porque yo, tal vez especialmente yo hablo muchas tonterías, no puedo decir muchas cosas, ¿sí? Pero Dios habla toda su palabra con un objetivo. Y es algo que Él está tratando de lograr. Y lo logrará por medio de su palabra. Y ella obrará exactamente como Él la dijo. Así como Él la dijo, obrará su palabra. Por ejemplo, cuando Él dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Isaías 9, 7, no, perdón, Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, usted puede ver eso. Entonces Él habló la palabra: he aquí que la Virgen concebirá. Y esa palabra fue hablada por 730 años tal vez. Y ahí estuvo en el espacio hasta que Dios encontró la persona, esa muchacha, esa virgen, para cumplir su palabra. Entonces ella siempre se va a cumplir. Él siempre tiene un objetivo y lo va a lograr por medio de su palabra. Ahora, si Dios dijo: sea la luz, y no hubiera habido luz, entonces ese no fue Dios quien habló. Porque cuando Dios dice algo, se cumple. Él tiene que respaldar lo que Él dice. Y cuando la palabra de Dios ha sido vindicada, la palabra vindicada, eso es luz. Es luz para la humanidad, luz para nosotros. Porque la misma palabra es luz. Gloria a Dios. La palabra no es luz, sino hasta ser una luz vindicada entre la humanidad, entre las gentes, cuando ellos entienden esta palabra, ¿verdad? Entonces, como dije, si Dios hubiera dicho: sea la luz, y no hubo luz, entonces no fue Dios que dijo eso. Pero cuando apareció la luz sobre la tierra, mostró que la palabra de Dios estaba siendo vindicada. Precioso el Señor. Ahora Dios ha hecho una promesa para este tiempo. Y entonces cuando esa promesa es vindicada, entonces esa luz del día, cuando la palabra es vindicada, la palabra para la hora, entonces Dios está vindicando que esa es la verdad de su palabra. Porque Dios iba a tener una tierra en la que haría crecer vegetación, en la que tendría gente sobre esta tierra.
Y luego él habló de separar las aguas del mar. Y luego también él separó en el Génesis la vida de la muerte. La muerte no tiene nada que ver con la vida. Y él separó la vida de la muerte. Ahora, si nosotros creemos esta palabra del Señor, ella es la palabra de vida para nosotros, para la humanidad, para el que cree, dice el Señor. Pero si dudamos la palabra de Dios, entonces es muerte para el que la descree. Pues habiendo hablado Dios, ¿quién puede negar esta palabra? Y si nosotros dudamos la palabra de Dios, entonces se vuelve muerte para nosotros. Porque solo hay dos cosas que gobiernan esta tierra, y es la vida y la muerte. Hay gente que dice que hay 36 leyes y bueno, todas esas cosas, pero Deuteronomio solo quiere decir dos leyes: la ley de la vida y la ley de la muerte. Si creemos esta palabra es vida, y si la creemos es muerte. Como Eva dudó una pequeña fase de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo ella? Causó, hermano, todo este problema que tenemos ahora. Toda muerte, todo llanto, toda enfermedad, toda peste, fue porque Eva descreyó la palabra. Ella se apartó de la palabra. Si ella hubiera permanecido detrás de la palabra, fortificada con la palabra, con toda la armadura de Dios, sin haberla descreído, entonces no habría ocurrido el desenlace actual que tenemos hoy y nunca hubiera acontecido de esa manera. Pero ella entró en muerte. Luego Dios también tuvo que una expiación. Él, siendo misericordioso con nosotros, Él aceptó una muerte de un sustituto inocente por la muerte de ellos, por la muerte de Adán y Eva. Y Él aceptó un sustituto, o sea, un cordero. Lo primero que murió allá en el huerto del Edén fue un cordero, para que ellos pudieran tener vida, para poder lograr la expiación de ellos y la expiación de la humanidad, porque como dice la Escritura, que sin sangre no hay remisión de pecado. Y Él separó la vida de la muerte en el huerto del Edén y lo hizo por medio de su palabra. Él hace lo mismo estando nosotros en tinieblas, las tinieblas cubriendo la tierra, sobre la gente en tinieblas, y en medio de todo esto Él aún les está hablando su palabra, esas palabras de vida a los que quieran creerlas. El que quiera venga y beba del agua, dice el Señor, gratuitamente, sin precio, sin dinero. Jesús nos ha dicho constantemente que hay una separación, y nos damos cuenta que la última cosa predicha para la raza humana antes del gran día final, cuando subamos a la presencia de Dios, es que habrá una separación final. Él va a separar las ovejas de los cabritos. Él va a hacer una separación y va a separar las ovejas de los cabritos. Porque Dios continuamente ha estado separando, y es lo que Él está haciendo en esta hora. Y es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en todo momento. Él separa la fe de la incredulidad. Él habla y Él mismo se le declara los que crean y tengan fe en Él. Ahora encontramos en Números capítulo 6, el llamamiento de un nazareo. El llamamiento nazareo de ellos allá en el Antiguo Testamento era separarse del mundo para la palabra de Dios. Ahora, ese es un llamamiento nazareo, separarse. Entonces nos enteramos que Sansón era un nazareo para el Señor,
Y él fue separado por una señal. Y esta señal era que él se dejaría crecer el cabello con 7 guedeas. Era una señal de separación de que él había sido llamado con un propósito. Precioso el Señor. Mire qué hermoso. Por eso es que pienso hoy, cuando vemos nuestras hermanas lucir cabello largo, como dice la Biblia, que deberían hacerlo, yo pienso que es una señal de Nazareo, de que ellas quieren seguir al Señor. Y eso puede sonar muy fuerte para usted, pero ojalá les tocara profundamente en el corazón y entendieran por qué lo es. Dios les dijo que lo hicieran, y no importa el precio, lo que el mundo de afuera tenga que decir, ni cuántos los menosprecien, o cuántos se burlen o lo critiquen. Eso no molesta a una persona que se ha separado totalmente de las cosas del mundo para las cosas de Dios. Gloria al Señor. El que se separa del mundo, ellos obedecen la palabra y se separarán de las cosas del mundo, porque la palabra nos llama a una total separación. Que nos separemos de toda incredulidad, de todas las cosas del mundo. Dios nos ayude. Y usted puede recibir críticas, pero si no fuéramos criticados, entonces algo andaría mal. El mundo siempre conoce a los suyos, dice el Señor. Recuerden, la crítica por causa de la palabra de Dios solamente son dolores de crecimiento de la gracia del Señor. Muestra que ustedes se han separado para ser cristianos y cristianas, para portarse debidamente, para vivir debidamente, para obedecer todos los mandamientos del Señor. Y es un voto nazareo que usted hace con el Señor al separarse del mundo, un llamado de Dios que lo separa a uno de las cosas del mundo. Y eso es lo que Dios quiere, separarnos de toda cosa del mundo, toda cosa que no es agradable a los ojos de Dios. Yo creo en esta tarde que todo hombre y mujer, todo muchacho, muchacha, que nace del Espíritu de Dios, es un nazareo para el Señor, pues se han distanciado ellos mismos de las cosas, de los cuidados de este mundo y de cualquier cosa que el mundo tenga que decir. Dios nos ayude. Usted ve, puede vivir aquí hay colegios, vemos, hermanos, la nación exigiendo normas más altas en la educación, lo cual está bien, no hay que decir al respecto, pero esa educación no les puede brindar salvación. La gente quiere ser estudiada, quiere ser esto, pero la educación no le puede brindar salvación. Si usted estudia, puede darle un buen trabajo, que usted tal vez tenga, pase la vida un poquito mejor, pero eso no es para salvación. Un científico puede abrir un grano de trigo, decirle cuántos químicos diferentes lo componen, pero no puede encontrar la vida allí. Una educación puede aprenderse o enseñárseles matemáticas, cualquier cosa, enseñarle historia o cuantas cosas más, pero no puede traerles luz de la palabra. La educación suya no le dará su salvación. Dios tiene una manera de traerle a usted a la luz de la palabra. Es cuando usted mismo está dispuesto o dispuesta a separarse de todas las cosas del mundo y de todos los cuidados del mundo y aferrarse solamente a esta palabra del Señor. Esta palabra prometida para este día.
Pablo fue un nazareo para el Señor. Él fue separado de su iglesia ortodoxa para la palabra del Dios vivo. Él tuvo que separarse de esa iglesia, de los fariseos, para la palabra prometida del Dios vivo. Aarón fue un nazareo para el Señor. Él fue separado de entre los hermanos para ponerse al juicio y para ser el sumo sacerdote. Es una separación total, no una separación parcial, sino una total separación. O nos separamos de las cosas del mundo, o somos cristianos o no somos cristianos, porque Dios no quiere cristianos a medias. Dios nunca hizo cristianos a medias. Dios no ha hecho pastores a medias. Dios no tiene nada a medias. O somos pastores, o somos cristianos, o no somos nada. Simplemente no somos nada. Porque Dios no tiene las cosas a medias. Nunca le han gustado las cosas a medias. Es una separación total. Jamás debemos volver al mundo, ni tener nada que ver con el mundo, sino aferrarnos solo a su palabra, a la palabra del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo viene por una novia pura y sin mancha, dice la Biblia. Una novia, una iglesia que ya se haya separado de las cosas mundanas o de los cuidados de este mundo, porque a veces tenemos más cuidado de novelas, de celulares, de todas estas cosas, y la palabra del Señor la tenemos como olvidada. Tal vez algunos, hasta que se van al culto, hasta que es miércoles o el día de culto, toman una Biblia. Dios nos ayude a nosotros. Ella, la novia, se ha separado de las modas de esta edad moderna en la que vivimos. Ella se ha separado de los cuidados y de las tradiciones de las iglesias, y ella se ha separado únicamente para Dios. Ella se separa para el Señor. Y Dios es la palabra, y como el esposo y la esposa son uno, también la novia y la palabra, Cristo, vienen a ser uno. Porque la palabra está viviendo a través de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Esas son sus credenciales. Esa es su identificación. Usted se identifica con la palabra. Digamos, por ejemplo, un ejemplo, si yo pudiera sacar un doctorado o una licenciatura y mostrarles mis credenciales de una cierta organización o de algún colegio, o ese colegio reconocería ese credencial, pero la única credencial que tiene un creyente es la palabra de Dios. Escuche, la única credencial que tiene el creyente, el cristiano, es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Usted se identifica con la palabra. Usted se está identificando con esta palabra, viviendo en él, declarando que Jesucristo vive en usted. Cuando Cristo viene a una vida, todo cambia, hermano. Somos diferentes. Hasta en la manera de hablar, la manera de actuar. Usted tiene que cambiar todo. Su vocabulario cambia. Entonces Jesucristo vive en usted o en una persona. Ese es un nazareo separado para el Señor Jesucristo, separado por causa de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre. Hebreos 4:12. Él discierne los pensamientos del corazón. Él puede decirle lo que usted está pensando. Él se lo puede decir porque Él es Dios, Él conoce su corazón. Por eso es que Jesús, pudiendo mirar a la gente, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él podía mirar a la gente y Él podía captar los pensamientos de la gente. Y la Biblia dice, Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces Él puede hacer lo mismo hoy en carne humana. Él podía ya, hermanos, mirar a la gente y captar los pensamientos, porque Él es la palabra. Ahora, el primer Adán que nació en el mundo, no que nació, sino que fue creado, ¿verdad? Adán fue el único que no tuvo tripa umbilical, ¿verdad? Él no nació como nosotros, Dios lo hizo ya un hombre. Él no fue un niño, Dios lo creó. Y entonces Adán se separó a sí mismo de la palabra de Dios. Él se separó de la palabra de Dios para su esposa, para agradar a su esposa. Él pudo haber permanecido con la palabra si hubiera querido, pero él mismo se separó de la palabra para estar con su esposa. Cuando llegó el reto, ¿verdad? Cuando Eva pecó, cuando ella cayó con la serpiente, ella, hermanos, sabía que Dios le había dicho, el día que comieres, ese día morirás. Adán era su pastor y él le había dicho lo mismo, por tanto Adán sabía que eso era pecado. Pero de todas maneras, ella escuchó la voz de Satanás. Ella puso su sentido, su razonamiento a las palabras de Satanás y dudó la palabra. Y eso trajo muerte. Gloria a Dios. Entonces Adán, cuando ella llegó a donde Adán, para darle de comer, como dice la Biblia, él bien pudo haber rechazado, pero él amaba a Eva y entonces él se separó de la palabra para quedarse con su esposa. Y así es lo mismo hoy que el miembro carnal hace. El miembro carnal en la iglesia se separan ellos mismos de la verdadera palabra viviente para aferrarse a una iglesia, a un sistema, a un credo, a un dogma, sea lo que sea. Como Eva puso en duda la palabra. Dios le dijo que el día que comiera iba a morir. Y ella pensó, bueno, como Satanás le dijo, no vas a morir. Mire, él solo le cambió una palabra, no. Y Dios le dijo, vas a morir. No vas a morir. Dios nos ayude, ¿verdad? Satanás trajo duda al razonamiento de Eva en la palabra, y entonces Eva descreyó la palabra, y eso trajo todo lo que tenemos hoy, esta gran confusión que tenemos, es por eso. Y hoy mismo, hoy en este tiempo, cuando estamos viendo entonces, cuando la iglesia, cuando pone en duda la palabra, la iglesia, las personas ponen en duda la palabra, es el mismo espíritu. Dios nos ayude, porque el hombre muere, pero los espíritus no mueren.
Gloria a Dios. Porque Dios en su iglesia va a obrar sus señales y maravillas. Esas que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Lo cual con tanta certeza nos prometió en San Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores, dijo el Señor, porque yo voy al Padre. Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:15. Estas señales seguirán a los que creen. Esas señales tienen que seguir al cristiano, porque Dios lo prometió. Pero la duda es para la gente de hoy. La gente dice, ¿será realmente que Dios quiere decir eso? Y entonces cuando usted acepta lo que alguien dice, lo que dice un hombre, lo que dice una iglesia, ¿realmente querrá decir eso? Entonces mismos se ponen en la misma condición que Adán. Y se unen con la mujer, la iglesia de este mundo. Y ustedes mismos se separan de las bendiciones que Dios ha prometido a todo cristiano, que se separa del mundo para servir al Señor en su palabra. Y esa es una verdad que está escrita en los cielos. Nosotros estamos aquí en esta tierra y hemos tenido el privilegio de vivir en el día cuando hemos visto la palabra de Dios que ha sido asignada durante cada edad para que ciertas cosas sucedan. Y cuando esto es dado, a veces el hombre se pregunta cómo es que va a ser hecho. Porque los maestros de las escuelas bíblicas ya tienen su propia idea. Pero Dios siempre ha enviado un profeta de la palabra. Y la palabra del Señor viene al profeta. Siempre fueron los nazareos separados de todos los demás para obedecer la palabra del Señor. Porque el Señor dice en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Un profeta de Dios. Hoy hay muchos profetas hechos por la iglesia, por los hombres, pero Dios tiene su profeta y un profeta de Dios se queda con esta palabra. Esta palabra es viva, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y Oseas dice que la boca de Dios son sus siervos, los profetas. Ellos son, Oseas 6:5. Los profetas son la boca de Dios. Qué precioso. Amamos esta palabra. Entonces Dios nos ha dado el mayor privilegio de esta edad, en este tiempo, porque es el tiempo del fin y donde Dios ha manifestado y está manifestando su palabra en plenitud. Recuerde lo que dijo Pedro y Juan en aquel tiempo cuando dijeron, ¿será justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios? Cuando ellos lo estaban interrogando acerca de aquella experiencia de Pentecostés que ellos tuvieron allá cuando sanaron a aquel hombre, ¿verdad? Fue levantado allí. Él estaba desde su niñez paralítico y fue levantado por el Espíritu Santo. Fue Dios en Pedro. Y ellos lo estaban interrogando allí, diciéndoles cosas. Que dijeron, ¿será lícito obedecer a los hombres o a Dios? Ahora, en el primer lugar, el primer hombre se separó de la palabra, llamado Adán.
para irse con su esposa. Quien dudó la palabra de Dios es un tipo perfecto del creyente tibio de estos tiempos, porque le voy a decir, hermano, hay tres clases de creyentes. Está el creyente verdadero, el creyente tibio y el creyente manufacturado. Pero Dios trata con el verdadero creyente. Uno es el tipo de Judas, el creyente manufacturado, el tibio, ¿verdad? Y otro, el creyente verdadero, el tipo de Pedro, los apóstoles, que se quedaron por la palabra. No, el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es toda la palabra que vamos a vivir por ella. Entonces es un tipo perfecto hoy, porque el creyente tibio tiene mentalidad carnal. Dios nos ayude. Él se quiere aferrar a lo que dicen sus tradiciones, en lugar de tomar la palabra del Señor. Pero un verdadero creyente, él se aferra a la palabra. Así como Adán fue separado para su esposa, el creyente carnal es separado de la palabra para quedarse con su iglesia. Porque el pensamiento de hoy, hermano, la gente piensa que porque va a la iglesia ya es salvo. Nadie es salvo por ir a una iglesia. Somos salvos por obedecer esta Biblia. Tal vez no lo pueda decir de otra manera, pero es la única verdad que yo conozco, que como dije hace un momento, no solo de pan vive el hombre. Quédese con la palabra. Usted no se quede con lo que dice su pastor o lo que dice un hombre. Quédese con lo que dice la Biblia. Y ella tiene vida eterna. Estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Entonces este primer Adán, él se separó de la palabra para quedarse con su esposa. Pero cuando el segundo Adán vino, y ese fue creado en el vientre, ¿verdad, hermanos?, de una mujer llamada María, él vino al mundo y él fue un nazareo para la palabra de Dios. Él fue separado del mundo para la palabra. Si usted lee en Hebreos 7:26, nos dice que esos sacerdotes continuamente morían. Pero este Jesús fue santo y separado de los pecadores. Jesús fue santo y separado de los pecadores. ¿Qué es pecado? Pecado es incredulidad a la palabra. Es el único pecado que Dios no perdona, ser incrédulo a esta Biblia. Y ahí dijo él, todo pecado le es perdonado al hombre. Yo puedo decirles algo que usted puede sentirse un poquito. Si yo le digo que fumar no es pecado, beber no es pecado, y todo eso no es pecado, esos son atributos al pecado. Un hombre bebe porque es un incrédulo. Un hombre fuma porque es un incrédulo. Un hombre anda haciendo lo malo porque es un incrédulo. Entonces cuando usted hace pequeñas cosas que se llama cristiano y hace algunas cosas, es lo mismo porque usted es incrédulo a la Biblia. Recuerde que el Señor dijo que era el único pecado que no sería perdonado. Mire, estas señales seguirán a los creyentes, a los que creen. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. ¿Por qué es condenado? Por no creer. Eso dice la Escritura.
No es que será, dice, ya es condenado por no creer. Entonces, en el Señor Jesucristo no se halló incredulidad. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? O sea, de ser incrédulo. Si no he hecho o no he obrado lo que fue profetizado para esta edad, si no he llenado los requisitos de lo que el Mesías debe hacer, entonces, dijo Él, no me crean. Pero les dijo también, pero si no pueden creerme a mí, entonces crean las obras. Porque ellas, las obras, testifican de mí. Y en otras palabras dijo también, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras les dicen a ustedes quién soy yo. Jesucristo les hablaba de esta manera porque Él reconocía, Él sabía que Él era el Mesías que había sido enviado con el propósito para salvar la humanidad. Y todo lo que Él vino a hacer desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cumplió Él. Nadie lo pudo cumplir, pero Él sí. ¿Por qué? Porque había sido profetizado desde el Edén, que vendría un Salvador. El profeta dijo que Él nacería de una virgen. ¿Y cómo se llamaría? Isaías 7:14, como les digo. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel, declarado, dice la Escritura misma, quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, fue Dios con nosotros. ¿Verdad? Pero ahora ya no es Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Cristo mismo. Ya no es allá estuvo anduvo con ellos, que comió con ellos, pero ahora está dentro de sus hijos, dentro de su pueblo, dentro del corazón del creyente, del cristiano. Gloria a Dios. También Él fue consejero, Isaías 9:6, el príncipe de paz, el poderoso Dios. Y eso fue de lo que ellos lo acusaron. De eso lo acusaron aquellas religiones, aquellas iglesias de aquel tiempo, de que Él mismo se hacía Dios. Y Él es Dios. Jesucristo es Dios. Él fue príncipe de paz, el poderoso Dios, el Padre eterno. Lea Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. La Escritura lo declaraba Él y Él vino a cumplir la Escritura. No hay otro Padre aparte de Él. No hay otro Padre aparte de Él. Hablando espiritualmente, Él es el único Padre, el Padre de todos nosotros. Y nos enteramos que Él es el Padre de todos los creyentes, de todos los que creen su palabra, pues Él fue separado totalmente de la iglesia, de sus tradiciones en aquel día. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿a qué iglesia vino? Gloria a Dios. Dígame a qué iglesia vino. Estaban allí los saduceos, fariseos, ortodoxos, herodianos, epicúreos, los de Gamaliel. ¿A cuál vino? A ninguna. Todas le echaron fuera. Y hoy Jesucristo, que es la palabra, también no queremos la palabra.
Jesucristo Es es la mejor palabra. no que estás ahí con vos. Pero rechazamos la palabra. Usted puede decir, hermano, pero es que ¿cómo la rechazo? ¿Cómo, hermano? O mi hermana, cuando vemos, hermanos, hoy la condición de los cristianos, no se quieren separar del mundo. Mire, ahora, hermano, yo he visto cristianos que llaman cristianos y vienen de jugar fútbol a tocar los equipos de música. Y hasta aún el pastor ha estado jugando fútbol y viene a predicar. Eso debería dar vergüenza, hermano. El Señor dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre ni siquiera está en él. Ni siquiera está en él. Por eso es que ahora no sabemos quién es cristiano o quién no es. Por eso es que Dios nos llama a una total separación. Quiere que nos separemos de toda mundanalidad. Las hermanas en esa manera de vestir tan apretada y en todas esas cosas, eso Dios lo condena en su palabra. Si el mundo lo hace, pero usted como cristiana, cuídese para Dios. Sepárese para Dios. Y todo aquel, dijo el Señor, que quiera vivir piadosamente, tendrá que sufrir persecución. Estamos en un tiempo difícil. Los cristianos antiguos amaron a Dios. Ellos dieron su vida por Dios y estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. ¿Qué de nosotros hoy? Ahora vemos que Jesucristo fue una persona diferente a Adán, sin importar de lo que cualquiera dudara de él. Siempre la palabra viene primero. Y él probó que la palabra era correcta y es correcta hoy. Cuando Satanás trató de encubrírsela a él, él dijo, escrito está. Él siempre, hermanos, cuando el Satanás lo atacó, cuando venía de allá, de ayunar 40 días y 40 noches del desierto, Satanás lo atacó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él no tenía que obedecerle al diablo porque él no es un payaso, no vino para hacer reír a la gente, él es Dios. Y entonces le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre. Y en las 3 tentaciones le dijo, escrito está, él se fue a la palabra. Entonces usted como hijo de Dios, como hija de Dios, venga a la palabra. Gloria a Dios. Y esta es la única que nos va a ayudar. Dios les bendiga. ¿Verdad? Y estas palabras sirvan de aliciente para su corazón. Si queremos irnos en este tiempo, quedémonos con la palabra. Si usted quiere algo, mi número es 8951-8257. 8951-8257. Y con unas cortitas palabras de oración me despido de ustedes. Dios les bendiga. El tiempo es tan corto, pero esto es la palabra. Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Bendice, Señor, esta palabra que ha sido hablada. Bendice al joven que está aquí con nosotros y ayúdalo, Padre, y bendice los que oyen, los oídos del oyente, que sea para bendición esta palabra. Si tú has querido que sea así, tú me vas a ayudar en todo medio. Gracias, lo pido en el nombre de Jesucristo, concédelo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos.